Pues hoy estamos dando inicio a las actividades con motivo de la celebración del Día del Maestro. Iniciamos con un rally que estamos retomando lo que hacíamos hace muchos años, que lo hacemos en la calle, con la intención pues de motivar a la población, participando la totalidad de maestros de Santa Cruz, que son 277 maestros. Fíjese que hace muchos años nosotros lo hacíamos así en las diferentes calles y luego iniciamos a hacerlo en el Instituto Hall, pero allá como que la población no se daba cuenta, no se enteraba que el maestro también es activo, es dinámico, y aunque muchos quizás en las escuelas mostramos un poco de un espíritu tranquilo y apacible, también de entre nosotros hay un espíritu de niño, jovial, juvenil, que tiene el deseo de jugar, de participar, de entretenerse y de convivir con los compañeros. Entonces yo considero que es una forma de motivar a la población y de unir a la población también. Si nosotros los maestros podemos convivir juntos, la población también lo podemos hacer como hermanos. Nosotros le agradecemos infinitamente al profesor, al licenciado Francisco, toda su ayuda, toda su colaboración. Pues mire, él no solo nos ha brindado ayuda con la policía de tránsito, nos prestó los toldos, está aquí, él dio el banderazo de salida. Efectivamente, estamos acompañando aquí a los compañeros maestros del sector 01, donde tienen una actividad muy importante. Yo siempre lo he dicho, el docente tiene una responsabilidad bastante grande en cada uno de los establecimientos educativos, y pues parte también de esa responsabilidad que ellos tienen es la de tener que realizar algunas actividades también, en donde mucha gente, hoy ustedes se pueden dar cuenta que hay jóvenes, hay niños que están observando las actividades que ellos están organizando el día de hoy, y qué mejor que se eduque con el ejemplo. Vamos a seguir apoyando al magisterio en cada una de las actividades y donde podamos hacerlo también. La verdad es bastante interesante porque nos ayuda a desestresarnos, a demostrarle a la población que nosotros también nos podemos proyectar como educadores y que nosotros también podemos hacer las cosas.